tardes, mis estimados estudiantes. Hoy vamos a desarrollar la unidad curricular Lenguaje 1 en la carrera de Ingeniería en Computación de Ojeda, Universidad. Cuando nosotros hablamos de lenguaje y comunicación, es importante que señalemos dos cosas. Aquí tenemos, vamos a colocar lenguaje. ¿Qué considera usted que puede ser lenguaje? La forma de hablar. Ajá. Forma de hablar. ¿Qué otra característica le pudiera a usted decir que es lenguaje? Una forma de expresarse también. Forma de expresión. Estas dos formas, que es la forma de hablar y la forma de expresarse, ¿qué es lo que nos permite a nosotros hablar o expresar ideas, sentimientos, experiencias? Pues principalmente la forma oral, la forma vocal, o sea, la forma normal de hablar. Nuestra. El lenguaje verbal y gesticular, además del lenguaje físico. Tenemos entonces diferentes formas de expresión, diferentes formas de hablar, o una sola hay para hablar. Para hablar una sola. Una sola. ¿Y para expresar? Sí, ya serían tres. ¿Cuáles serían? El físico, el verbal y el... Ajá, el gestual, el verbal, el oral y el escrito. Si tomamos en cuenta lo que nos dice el joven Gerardo, pudiéramos establecer una relación en dos partes importantes del lenguaje, que una viene siendo un sistema de signos, porque el lenguaje está dirigido a organizar un sistema de signos. Lenguaje 1. Ustedes como próximos ingenieros en informática, ¿sí? Deben conocer el lenguaje, deben conocer ese código de lenguaje informático, lo tienen que conocer. Antes de conocer ese código de lenguaje informático, deben conocer cómo se desarrolla el lenguaje que nosotros desde que nacimos tenemos a través de un conjunto de signos. Ese conjunto de signos hace que en nuestra vida diaria podamos entonces hablar y expresar, ¿sí?, de manera oral o escrita un determinado contenido, una temática, una conversación. Pudiéramos también establecer, si hablamos de lenguaje, el gráfico. ¿Tenemos? Si tú ves una imagen, ejemplo, aquí yo puedo hacer esto o esto. Vamos a ponerlo aquí. Y hago esto. ¿Qué es la impresión que tú le das en esa figura, Eduardo? Gerardo. Pues pareciera como una taza de café. Parece una taza de café, pero también pudiera darle otra. Pudiera ser, ajá, usted dice que es un barco. Té, ¿verdad? Taza, café. ¿Qué otra pudiera decir? Nada más, ¿verdad? Si yo no le coloco ningún significado, solo represento,
pudiera tener muchos significados. Pero resulta que cuando yo dibujé esto, dibujé un T. Si yo le coloco, perdón, si yo le coloco el significado, no hay otra manera de pensar. No le da a usted otra interpretación, porque tiene el significante que es el gráfico o la imagen, ¿sí? Y tenemos el significado que es la palabra. Esto sería el significante. A veces vemos nosotros imágenes que se producen de una forma muy natural y le damos muchas interpretaciones. Entonces, tú juegas con esas interpretaciones y después descubres que no es ni siquiera lo que usted pensó, es otra cosa, porque el significado debe siempre estar presente en el signo lingüístico. Hablamos entonces de ese lenguaje que va a establecer relación y que, por supuesto, el lenguaje, si es un sistema de signos, es una herramienta. Es una herramienta que tenemos para poder comunicarnos. Nosotros sin lenguaje, hay otras personas que tienen facultades distintas a las de nosotros, que conocen y se comunican a través de gestos, a través de sus propios signos lingüísticos, ¿verdad que sí? A través de eso, entonces tenemos los sordomudos, que ellos se comunican de una manera espontánea y se entienden, pero también tenemos otro tipo de lenguaje que es el kinésico, los gestos, la mímica, los corporales. Con los corporales podemos decir muchísimas cosas. Podemos hablar de alegría, de sentimientos, de emociones. Entonces, si nosotros establecemos ese lenguaje, ahí pudiéramos nosotros hablar de una función representativa del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ustedes como profesionales, o nosotros los profesionales, debemos establecer dentro de nuestro proceso de formación? Es saber que en cada unidad curricular, que en cada asignatura que ustedes desarrollen, que vamos a poner la matemática. La matemática tiene sus propios signos y tienen su propia interpretación. Pero ¿qué nace la interpretación a la matemática? ¿Qué cosa hace la interpretación de la matemática? Los signos lingüísticos de la matemática. Tú puedes interpretar, tú puedes hacer, tú puedes indicar. Tenemos los números, pero el número representativo que se hace así, y lo conocemos ¿cómo lo escribimos? Con este signo lingüístico, con 3. Y decimos 1. Él tiene lectura, tiene significado. ¿Cómo escribimos? Y así sucesivamente. ¿Qué hace entonces al hombre? ¿Qué? ¿Por qué es importante esa capacidad que tenemos los seres humanos a través de esos signos? Expresar, hablar, indicar, señalar, connotar, codificar.
es importante porque en sí es según... Es importante para una persona tener todas esas habilidades, bueno, a excepción de algunas que... Claro, que tienen sus propias facultades, también las tienen, así como tenemos nosotros nuestras propias facultades, que podemos hablar, que podemos escribir, ¿sí? También hay otras que no tienen esas facultades, pero tienen sus propias facultades, los sordomudos, los cieguitos, también tienen sus propios signos. Su forma de escribir también. Claro, de leer, de escribir, de interpretar, de hacer. Por eso el lenguaje es demasiado amplio, es grande, es poderoso y es universal. Imaginen que a través de los signos lingüísticos, los idiomas establecen relaciones entre ellos mismos, entre los países, entre las lenguas. El inglés, el francés, el alemán, todos ellos tienen sus propios signos lingüísticos. Y a través de ese lenguaje se comunican. Nosotros tenemos el español. Y quizás no le damos importancia a esa grandeza que tenemos, con la facultad que tenemos de poder hablar y escribir de lo que significa el lenguaje. Si es una capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, si es un sistema de signos que utiliza la comunidad para comunicarse de manera oral y escrita, todo eso lo hemos dicho. El lenguaje es una función superior del ser humano, con las facultades de habla y escritura. Esa facultad de habla y escritura que establece, ¿sí? Que establece el ser humano para dar, por supuesto, este proceso del lenguaje. Entonces, ¿cómo lo desarrolla? ¿De qué manera desarrolla el ser humano esa expresión, esa habla tanto oral como escrita? Gerardo. Practicándola normalmente. Ajá, con la práctica. Desde pequeño nos enseñan primero a hablar, luego a escribir. Ajá. Y a medida que va pasando el tiempo, pues se va haciendo más fácil. Y entonces el ser humano va simbolizando, Comparándolo, relacionando. ¿Va relacionando qué, Gerardo? Palabras, letras, acciones, números, todo eso. Todo eso lo va haciendo de una manera hasta espontánea, porque es que el lenguaje oral es espontáneo, es libre, no tiene límites, tú puedes repetir, lo que no pasa con el escrito. El lenguaje escrito te dan normas, te limitan. Sí, está regido por reglas. Está establecido, hay unas normas establecidas y tú las tienes que seguir. Entonces, que debes organizar la semántica, que debes organizar la ortografía, que son reglas de oro dentro del lenguaje escrito, ¿sí? De todo eso nos permite a nosotros a tener un poquito más de limitaciones, pero también a cumplir ese orden de ideas que debemos escribir, una estructura rígida, pero que es elegante. En cambio, tú hablas, ahí no te piden acentuación. Entonces, la pronunciación, el tono de voz. Y también el tipo de hablar, no, sino que lo único que interesa el lenguaje escrito de lo verbal es eso que estamos hablando, de que por lo menos el escrito tiene ciertos parámetros para ser usado. Pero si usted compara a una persona, digamos así como nosotros, a alguien superior en estatus social, el tipo de lenguaje es el mismo, pero la forma de expresión, las palabras son distintas. Porque mira, hay algo muy importante dentro del lenguaje, ¿sí? Dentro del lenguaje, Gerardo, hay algo muy importante. Cada uno de nosotros tiene nuestro
tenemos nuestro tono de voz. ¿Sí? Unos son bajos, otros medios, otros altos. Pero también tiene, cada uno de nosotros tiene sentido estético. El lenguaje, ya sea oral o escrito, tiene sentido estético. Si hablamos, por ejemplo, de un discurso oral, hay personas que dirigen el discurso oral de una manera que puede persuadir tanto al receptor, que convence en ese proceso comunicativo a través del lenguaje, a través de los signos, ya sea por su tono de voz, ya sea porque tiene una capacidad de expresión, de palabra, le pone la estética. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra estética. Lo hacemos arte. Otros escriben extraordinario, le ponen arte. Tú lees y dices, caramba, qué cosa tan extraordinario lo que ha escrito. El signo lingüístico lo mueve a forma y manera. Pero voy a decirte, Gerardo, vamos a hablar, por ejemplo, de la mariposa. Y yo te doy una hoja en blanco y un lápiz. Te digo, escríbeme sobre la mariposa. ¿Cuánto tiempo pasas pensando cómo comienzo a escribir? ¿Sí? O tal vez no. O tal vez yo le digo, escribe sobre la mariposa y usted comienza de una vez. Porque tiene agilidad de pensamiento, de palabra, de discurso. Entonces, hay todas esas facetas dentro del proceso de la comunicación y del lenguaje. Entonces, para mí, yo soy especialista en lenguaje, yo soy especialista en castellano y literatura. Yo, la doctora Lira Méndez, especialista en castellano y literatura, ¿sí? En lenguaje y comunicación. ¿Sí? Yo veo que es la herramienta más grande que tiene el ser humano. Y diaria, ¿no? No es que es de momento, es en la familia, en el amigo, en la casa, en el trabajo, en el estudio. Eso es poder, el lenguaje es poder. El poder lingüístico. Yo puedo llegar a una entrevista laboral y aquel que está haciendo la entrevista es el entrevistado. El entrevistador está pendiente del currículo. Está pendiente qué ha hecho usted, qué experiencia tiene, pero no evalúan el lenguaje. Yo he observado eso. Ah, tiene tanta esto. Bueno, contratado, mire, ese muchacho ha hecho y de repente cuando va al desarrollo laboral, entonces hay que formarlo. Entonces, no es acumular muchos títulos, es que tenemos que prepararnos para hablar y para escribir. Ustedes, los ingenieros en informática, deben tener ese desarrollo del lenguaje. Hay un lenguaje en esa informática que le llaman lenguaje C, que después lo vas a ver y vas a interpretar. ¿Qué significa dentro de la informática? Y cuando lo estés viendo se va a acordar del lenguaje, esta unidad curricular. Todo eso está en todo lo que usted quiere hacer. En todo lo que usted quiere hacer. La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos, tanto sonoros como escritos.
si tú los materializas, puede darse la efectividad del lenguaje. Si usted también lo simboliza a través de objetos, de imágenes, de gráficos, vamos a pensar en que pudiera establecer ideas. Vamos a pensar en que ese lenguaje kinésico, de movimiento gestual, corporal. Si nosotros hablamos de los gráficos, pudiéramos hablar también de la escritura. Eso es grafía. Es una actividad única y exclusivamente humana, el lenguaje. Exclusivamente humana. Y que, ¿por qué es exclusivamente humana? Porque nos lleva a la comprensión de los mensajes. Mira que yo te voy a hacer una representación aquí, Eduardo, Gerardo. Todas las preguntas que tú quieras hacer hoy, las puedes hacer. Todas. A medida que vayamos hablando, de repente se le puede ocurrir, tú lo anotas y al final le damos a dar respuesta. Vuelvo y coloco aquí. Lenguaje. Gracias. Lenguaje. Hay unas aristas que pudieran establecer el orden del lenguaje. Unas aristas que usted, como ser humano, las establece. Si tenemos esa propiedad de hacer colisión o hacer una relación entre ese lenguaje de que nosotros tenemos, la palabra oral y escrita, este lenguaje está arropado de muchos elementos que me van a permitir, eso que tú dijiste al comienzo, expresar, hablar. ¿Cuáles serían, Gerardo, esos elementos que me van a permitir a mí expresar y hablar por medio de la palabra? Porque esta expresión, hablar esto, me va a dar algo muy importante que es palabra. ¿Cuáles serían los elementos? Vamos a ver, los dos vamos a estar aquí dándole esa importancia al lenguaje. A ver, ¿cuáles son los que usted considera? Entre la relación de expresión y palabras, y las expresiones hablan para saber. ¿Cuáles son los elementos que están ahí? Son las aristas del lenguaje, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos que me llevan a expresar, hablar a través de la palabra? ¿Ah? Todo influye porque tiene mucho todo la palabra lenguaje en sí. ¿Por qué? Porque en una expresión, al hablar, tenemos todo lo que son, vamos a decirlo así, primero los verbos, ¿sí? Que podría ser algo significativo. Ajá. Sí, lo que es también el tono de voz y la relación que tiene una persona para asimilar todo. Porque digamos que, por un ejemplo, alguien que haya caminado y se quede con esta mesa, uno dice audio. Entonces se escucha la palabra audio, con un tono de voz alto, se sabe que se dieron un golpe o que algo pasó. Ya el ser humano tiene esa capacidad para relacionar. Entonces, para mí, uno de los principales sería, vamos a decirlo así, el vocabulario. Tenemos entonces aquí vocabulario, ¿sí?
el vocabulario. Vamos a meterlo así, ¿sí? Tenemos el vocabulario. Pero para expresar, hablar a través de la palabra, yo debo, eso que tú dices, yo debo, si yo paso, me pego, hay un pensamiento. Es un elemento importante. Bueno, ajá. Pensar porque si no piensa, entonces, aquí pudiéramos colocar pensamiento, ¿verdad? Porque tú consideras que es primero el pensamiento y después la palabra. ¿O es primero la palabra y después el pensamiento? Pues es una pregunta muy importante, porque ahí viene lo que es pensar antes de hablar y hablar antes de pensar. Entonces todos consideramos que es importantísimo hablar primero y después, no, primero pensar. Entonces, primero es el pensamiento y después la palabra. Yo estoy aquí hablando, estoy pensando, pero estoy hablando a la vez, ¿me entiendes? Pero no es que yo diga, bueno, primero, no, tengo que pensar para hablar. Entonces, el pensamiento, uno de los elementos importantes del lenguaje para poder expresar y hablar por medio de la palabra. Yo voy a hablar de algo triste, inmediatamente voy a hablar de algo triste y hago mi parte gestual que comunica lo que yo estoy expresando con la palabra. Entonces, si tengo el pensamiento, él va unido a ideas. ¿Por qué? Porque usted piensa primero un tema relacionado con una conversación, ¿sí? Ajá. Por lo menos que usted diga de la tristeza. Ajá. Usted piensa en tristeza, inmediatamente, digamos así que su lenguaje gesticular, sí, físicamente, no es que se pone, vamos a decirlo así, no chantada, sino baja con el voz. Ok. Se ve. ¡Oh, maravilla! Sorpresas, ¿sí? ¡Caramba! O sea, admiración. ¡Qué bonito! Otro de los elementos importantes dentro del proceso del lenguaje se llama emociones. Amigo, mira cómo vamos. Estamos codificando y descodificando a la vez. ¿Cuál es el código? Lenguaje. ¿Cuál es la descodificación? La que estamos haciendo. Si a nosotros nos prepararan en primaria y secundaria a nivel de lenguaje, a que yo pueda enfrentar la universidad de manera segura, sin miedo escénico, sino que yo estoy seguro de mi palabra, de mi expresión, de lo que yo pienso, de mis ideas, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis gráficos, de mis imágenes, de mi lenguaje corporal. La educación universitaria sería un éxito. Distinto, y yo sería una profesional como la que tú ves. Así como usted lo sería todo. Entonces, vamos a luchar con la... tenemos la facultad de hablar, tenemos la facultad de indicar, de expresar, de decir. Vamos a sacarle partido a nuestra palabra oral y escrita. Yo voy a hacer computación, dice Gerardo. Ajá, informática. Yo voy a hacer informática, pero para yo ser un ingeniero, en informática, tengo que tener seguridad en la palabra. Si yo dudo. ¿Qué otro elemento? Mire, tenemos pensamiento, tenemos las ideas, tenemos las emociones. ¿Qué más? Pues bueno, las acciones. Vamos a poner aquí. Lo que viene en la parte de... Así como tenemos las emociones, tenemos los sentimientos. Ajá. Y pues, supongo yo que después de eso vienen las acciones. Acciones. Lo que se quiere lograr después de tener todo ese transcurso de planeación. Ajá. Mira que todo esto nos lleva a nosotros.
Pero hay algo muy importante que es el vocabulario, ¿sí? Pero dentro de esto, pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, las acciones, yo dejo esto a un lado. Todo esto va junto hasta aquí. Pero aquí hay otras que me van a permitir a establecer realmente lo que es lenguaje. Lo muy importante que sería el conocimiento. Ahí están las ideas. No, porque una idea no es lo mismo que un conocimiento. Ajá. Una idea es algo como un pensamiento, vamos a llamarlo así, repentino y rápido y espontáneo. Espontáneo. Pero cuando yo me vengo para acá, entonces, ¿qué hablo aquí? Cuando ya esa idea se hace, se construye, yo pudiera hablar entonces del conocimiento. Pero que es que también tenemos el conocimiento, tenemos el pensamiento, tenemos las ideas, tenemos las emociones, tenemos los sentimientos, tenemos las acciones. ¿Y dónde queda entonces la experiencia? Tenemos que, a veces dice, yo digo, bajo mi experiencia, y echo el cuento, y hablo, y digo. Y damos credibilidad porque... Y le damos credibilidad a lo que estamos expresando. Entonces, mira lo bonito que es el lenguaje. El lenguaje es la forma, es el sistema de signos. El lenguaje es aquel que nos lleva a nosotros a tener un comportamiento de manera espontánea y asumiendo normas, en el caso escrito, para poder establecer una expresión tanto oral como escrita a través del discurso oral o a través del discurso escrito, las ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, conocimiento, experiencia y acciones a través de la palabra. Se llama vocabulario. ¿Cómo le pareció? Hermoso, ¿ves? Hicimos una codificación, una decodificación. Por eso es que siempre se dice que ese lenguaje natural es cognitivo, que tiene esa naturaleza comunicativa, natural, y que después tú lo vas construyendo y lo hace lenguaje científico. A través de la experiencia, a través del conocimiento, a través de las ideas, a través de todo ello, yo puedo hacer mi lenguaje científico. Bueno, hoy he compartido con Gerardo este momento, esta tarde, con esta unidad curricular extraordinaria que es Lenguaje 1 en esta ingeniería que están dadas por la Uniojeda, ¿sí? Universidad. Así que bueno, aquí estamos a la orden, cualquier cosa, pues me están preguntando, ustedes tienen ese contacto, y ESIP es una ventana o la ventana al conocimiento, y vamos a estar ahí dándole para que puedan establecer ustedes esa profesión que tanto quieren, anhelan, desean. Y les recuerdo que el lenguaje es importante, que el lenguaje es muy importante y que por supuesto debe estar dentro de los procesos formativos del IESIP como ventana al conocimiento, y Uniojeda, que es una universidad convenio que está estableciendo plataforma dentro de los procesos de formación. Así que mucho gusto haber compartido con ustedes este momento, esta tarde de Lenguaje 1. Y bueno, éxitos.